Magnet presenta Nosferatu es un nombre que resuena en la cultura popular, un filme de más de 100 años cuya importancia es innegable en la historia del cine, aún en la actualidad, un referente universal cuando se habla del mito del vampiro y uno de los mejores aportes del llamado expresionismo alemán, y si nada de eso les suena, al menos saben de su existencia por Bob Esponja. Pero lo que quizá no sepan es que esta obra de arte de la cinematografía bien pudo haber desaparecido por completo de la historia. El Conde Orlok pudo haber sido destruido, y no por la luz del sol, sino por algo aún más terrorífico y poderoso, los derechos de autor. Pero, ¿cuál es la historia de Nosferatu? ¿Y cómo sobrevive milagrosamente hasta nuestros tiempos? Nosferatu es una película sumamente influyente que ayudó a definir el llamado expresionismo alemán y sentó un precedente para el cine de terror por el resto del siglo. Fue dirigida por F.W. Murnau, un prolífico director alemán que para entonces había dirigido varias películas exitosas, como Satanás, y producido por Prana Film, una compañía establecida en 1921, en parte por el artista y ocultista Alvin Grau. Prana es una palabra en sánscrito que significa aliento divino y tiene que ver con la energía vital, una cosa muy mística. Su logo es también un yin yang, y es que Grau, como muchos alemanes de la época, era un entusiasta del misticismo y espiritualismo oriental, y tenía la intención de usar prana para producir varias películas centradas en los temas de lo sobrenatural y lo oculto. El plan de Grau era hacer de Nosferatu la primera película de varias, pero acabaría siendo la única de la compañía, por razones que pronto abordaremos, haciendo del título Prana Film, así, en singular, algo premonitorio y apropiado. Albert Grau estuvo muy presente en la producción de Nosferatu. Suya fue la idea de meter símbolos raros que seguramente tenían un significado oculto ligado a la hermandad de Saturno, a la cual pertenecía en la escena de la carta. Suya fue también la idea en sí misma de abordar una historia de vampiros. La idea vino a él cuando estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Grau conoció a un serbio quien le contó que su padre volvió en forma de vampiro después de morir. No recibió los sacramentos al morir y al poco tiempo salió de su tumba con dientes muy grandes y aterrorizó al pueblo. Era un vampiro le digo. Grau también realizaría varias ilustraciones como arte concepto de la película, las cuales están bastante increíbles, la verdad, y hasta fueron usadas como material promocional de la película en su tiempo. Como productor, Grau reclutó al guionista Henrik Galeen, quien también era aficionado del ocultismo, y para ese momento ya había escrito El Golem, otra obra importante del expresionismo alemán. Galeen básicamente tomó la novela de Drácula y le cambió los nombres. Así, en lugar del conde Drácula está el conde Orlok, en lugar de Transilvania está el pueblo ficticio alemán de Wisborg, y en vez del matrimonio Harker está el matrimonio Hatter. Nadie se dará cuenta. Heinrich, eres un genio. La cinta fue dirigida por F.W. Murnau, utilizando locaciones reales en cierta medida, lo cual era revolucionario para la época. Murnau hizo buen uso de locaciones como castillos en ruinas y viejos pueblos medievales, reforzando el tono gótico de la obra. El papel protagónico fue interpretado por el actor Max Schreck, un personaje bastante privado en su vida personal, del cual no se sabe mucho. Esto y el hecho de que su apellido significa terror en alemán contribuyeron a crear la leyenda urbana hasta la actualidad de que Schreck era un vampiro en la vida real. Crear un aura de misterio en torno a su figura es lo que hace que un actor alcance la inmortalidad. La película quedó lista para su estreno en 1922 y Prana pensaba estrenarla a lo grande. Pero esto vendría a explotarles en la cara, pues la verdadera historia de horror para la productora apenas estaba por comenzar. Y para entender esto es necesario primero hablar un poco acerca de la novela que lo originó todo, Drácula, de su autor, Bram Stoker, y de su esposa, la cual tiene un gran protagónico en el resto de esta historia. Bram Stoker murió en 1912 y su viuda, Florence Balcombe, se convirtió en la dueña de los derechos de autor de sus obras, y dado que nadie por parte de Prana Film buscó el permiso para usar la obra de Drácula como fuente de inspiración para la película, pronto esto trajo consigo una batalla legal de proporciones épicas.
Ahora, Nosferatu no fue la primera película en piratearse a Drácula. Existió una película húngara llamada Drácula Jalalala, o algo así, en 1921, que tomaba la novela de Stoker de manera aún más directa. Pero supongo que Florence jamás debió de haber escuchado de ella porque no procedió legalmente. Florence Balcombe fue una dama de sociedad nacida en Irlanda en 1858. Reconocida por su belleza, ganó la atención del famoso escritor Oscar Wilde, antes de Stoker, y Wilde llegó a cortejarla por un tiempo, aunque hoy en día se debaten sus intenciones con ella. Se dice que fue Oscar Wilde quien la presentó con Bram, con quien terminaría casándose en 1878. Su matrimonio la propulsó al centro de la alta sociedad inglesa. Florence pronto era, junto con su esposo, parte de la élite que se la vivía en teatros, salones y eventos sociales glamurosos. En vida, Bram Stoker hizo su fortuna más por su carrera como director de teatro que por sus regalías como escritor. Como sea, Florence logró hacerse de contactos sumamente poderosos en estos tiempos, que le ayudarían en sus futuras batallas legales. Florence también era conocida por odiar un poco la obra de su esposo, en particular Drácula. Siendo una mujer en extremo preocupada por las apariencias y el qué dirán, Florence veía con malos ojos la obra literaria de Bram Stoker, y en especial no le gustaba que entre los círculos de la alta sociedad se le conociera como la novia de Drácula. Si bien no le agradaba la novela, Florence no tenía nada en contra de las regalías que ésta generaba, y el matrimonio no tuvo recato en disfrutar de la buena vida, cosa que para el final de la vida de Bram los dejó en una situación precaria, la cual trataron de mantener en secreto. Durante su vida, Bram Stoker publicó 17 novelas, siendo Drácula por mucho la más popular. Sus escritos tuvieron mucha competencia, ya que en plena era victoriana, el público estaba sediento de historias de terror. Drácula fue publicada varias veces en Reino Unido, la India y Estados Unidos. Pero a pesar de esto, Bram Stoker no hizo el suficiente dinero para salir de sus deudas financieras. En parte dado que mientras Stoker vivía, la novela fue víctima de varias violaciones de derechos de autor, y esto tomó una parte significativa de las ganancias de Bram Stoker. También es cierto que Drácula no logró la fama que hoy tiene de la noche a la mañana. Stoker terminó pidiendo un préstamo al Fondo Literario Real en 1911, un año antes de morir. Todo esto para decir que al morir Bram, su viuda no estaba en la mejor situación financiera. Florence dependía del legado literario de Bram Stoker para sobrevivir. Ese que irónicamente nunca le gustó y siempre vio con desprecio, pero hey, todos tenemos que comer. Para 1922, todas las novelas que no eran Drácula de Stoker estaban fuera de edición, y a pesar de un moderado éxito con las ventas de un libro póstumo titulado El invitado de Drácula, así como un compendio de historias, lo cierto es que las regalías por la obra de Bram no eran suficientes para que Florence pudiera vivir, tanto que en cierto punto se vio en la necesidad de subastar algunas de las pertenencias más preciadas del autor. Stoker era algo así como un aficionado de Abraham Lincoln, y tenía las notas originales de una lectura de Walt Whitman acerca de Lincoln, así como su máscara mortuoria. Es una pena tener que deshacerse de estas preciadas posesiones, y peor aún, que la gente se entere de que soy pobre. Florence no tenía idea de la existencia de Nosferatu, hasta que en 1922 recibió una carta misteriosa con el programa para la premiere de la película, la cual sucedería en marzo de ese año. Dicha premiere se llevaría a cabo en el lujoso recinto del Jardín Zoológico de Berlín, y en el programa también se mencionaba que la película era una adaptación libre de la novela de Drácula. Dicha premiere fue un evento a lo grande. Los periódicos locales dieron cuenta de cómo las luces del teatro se apagaron ante cientos de asistentes para dar lugar a una sinfonía de terror. Cabe mencionar que la premiere de Nosferatu terminó costando más que la producción de la película en sí, y esto debió haber sido lo que captó la atención de Florence, quien lógicamente debió pensar que Prana Film tenía carretadas de dinero para gastar, cosa que no era cierta. Pero sea como sea, esto dio inicio a una larga y tormentosa batalla legal, la cual Florence estaba empeñada en ganar. Para esto, Florence buscó la ayuda de la Sociedad Británica de Autores, la cual realmente no quería meterse en dicha batalla legal.
pero tuvo que hacerlo de manera renuente, dados los contactos de la alta sociedad que ya habíamos mencionado por parte de Florence. La verdad, odiamos a esa señora, pero tiene contactos poderosos. Esta batalla legal duró años, siendo un proceso en extremo complicado y tedioso. Para simplificar las cosas, en 1925, la corte alemana le dio la razón a Florence y ordenó que todas las copias de Nosferatu fueran incineradas. Así, sin más. Siendo este quizá el único caso registrado en el que una obra cinematográfica es condenada a su destrucción por cuestiones legales. Pero entonces, ¿cómo es que Nosferatu sobrevive hasta nuestros días? La respuesta es simple. La bendita piratería. Así es, cientos de copias del filme fueron incineradas, y por años se creyó que la película había sido destruida. Pero lo cierto es que la obra ya había sido distribuida a varios países, y la sentencia no llegó a estos. Por ello se sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, se seguía exhibiendo el filme, así como también en Austria, bajo el título de la obra duodécima, Una noche de terror. Esto para evitar que les cayera la ley. Grau también conservó varias latas del filme, y en general se sabe que sobrevivieron muchas copias pirata de Nosferatu, las cuales fueron restauradas posterior a la muerte de la viuda de Stoker. Y aunque es probable que haya partes de la película que se perdieron para siempre, Nosferatu sobrevivió a la censura, y es hoy en día un referente fundamental del cine de terror. El vampiro ha tenido tanta popularidad que la obra fue retomada por Werner Herzog en 1979, con su actor fetiche Klaus Kinski en el papel del vampiro. Te odio, Klaus. Yo te odio más, Werner. Y próximamente se estrenará un nuevo remake del director Robert Eggers, el cual pinta bastante bien. Nada mal para una obra que legalmente no debería de existir. En esta historia que nos hace cuestionarnos hasta dónde deberían llegar los derechos de autor. Un debate sumamente interesante. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.